Profe, el tema de las asistencias en el campo cuando hacemos la clase virtual, si hay algunas que yo no me anoté ahí, ¿no Sí. pasa nada o hay un problema? Y el problema sería que quedás como ausente en esas que no te anotaste. Por Y cuando después la siguiente sí, ya lo estoy haciendo, pero... ante la duda, y va para los presenciales, para los virtuales. Ante la duda, pongan el presente en el campus siempre. Siempre. Por las dudas, pongan el presente. Porque resulta que hoy van a ver, si se meten en el campus, que dice asistencia del 9 de octubre. Aparece con la fecha del jueves pasado. Ustedes completen los campos igual. Completen los campos igual, den el presente allí, porque igual queda el registro de que ustedes completaron hoy, aunque la fecha esté errónea porque está mal el título nomás. Pero queda para registrar el presente del día 16 de octubre que es hoy, ¿sí? Así que por las dudas, para virtuales como presenciales, cuando tengan un ratito, completen el formulario, ¿sí? Listo. Está, gracias. No. Pero bueno, por las dudas a partir de ahora pónganlo. Qué sé yo, por si las moscas. Bueno, gente, bien, ahora sí, buenos días. Vamos a continuar en realidad con el tema matrices. El otro día habíamos empezado a ver matrices, que eran las operaciones básicas. Ahora la idea es continuar con determinantes. Nosotros el otro día habíamos planteado los determinantes de 2 por 2, lo dejamos ahí medio picando. Bueno, un determinante de una matriz de 2 por 2 se calcula así y listo. Hola, no profundizamos mucho en para qué servía, qué se hacía con los determinantes. Bueno, eso lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver los determinantes a fondo. Determinante de una matriz n por n, método por cofactores, el desarrollo de Laplace. Es una de las formas de calcular determinantes, una forma genérica de calcular determinantes. Sirve en todos los casos. Así tengas una matriz de 1000 por 1000, podés calcular su determinante por este método. ¿Sí? El método de cofactores lo que hace es reducir, se ha dado una matriz de n por n, el método de cofactores apela a cierta recurrencia que hace que calcules para una matriz de n por n varios determinantes de orden n-1. Y para cada uno de ellos, varios determinantes de orden n-2. Claro que, dicho así, uno supondría que el cálculo de determinantes crece en forma geométrica, ¿sí? Crece muy rápidamente. Entonces, vos lo que haces es, para una matriz grande, terminás calculando determinantes de submatrices un poco más pequeñas. El método de cofactores se basa en 3 componentes que se calculan para cada elemento A sub ij de una matriz. El llamado menor MIJ, el menor de un elemento AIJ, es el determinante de la submatriz que resulta de eliminar la fila I y la columna J a las que pertenece dicho elemento. Vamos a ver ejemplos. El cofactor CIJ es el menor afectado por un signo que depende de su posición. Entonces vos fíjate que el cofactor que le da nombre al método, IJ, es -1 a la orden de fila más orden de columna por el menor IJ. Entonces, el menor IJ, acordate que es el determinante
de una matriz un orden más chica que la matriz original, ¿sí? Pero vas a tener varias, tantas como elementos en la fila o en la columna por la cual estás desarrollando el determinante. El término -1 a la 1 más j genera un patrón de signos alternante, como un tablero de ajedrez, que comienza con positivo en la posición 1, 1. Eso se mantiene inalterable, sea cual fuere el orden de la matriz. Siempre en el lugar 1, 1 aparece un más. Porque fíjate que al tratarse de ser -1 a la orden de fila más orden de columna, en el lugar 1, 1 lo que te quedaría es -1 al cuadrado. Así que está bien que haya un más. Luego acá un menos, un más. En las columnas pares y en las filas pares siempre se arranca con un menos. Y en las filas o columnas impares siempre se arranca con un más. ¿Sí? Y alterna 1 y 1. La fórmula de Laplace de cofactores para calcular el determinante se calcula sumando los productos de los elementos de cualquier fila o columna que vos elijas por sus respectivos cofactores. El cálculo del determinante consiste en elegir una fila o columna. En todos los casos el determinante tendría que dar igual. Hay un criterio para elegir la fila o la columna sobre la cual desarrollar el cálculo de los cofactores para hallar el determinante. Ya vamos a ver cuál es ese criterio. Te va a quedar algo así. Entonces, claro, ¿cuántos cofactores va a haber? Y como mucho, n. Si la matriz es de n por n, vas a tener que calcular n cofactores. Ojo que dentro de los cofactores está el signo, que son estos -1 a la i más j, que son los que te dan esta matriz. Y también están los menores, que son los determinantes de las submatrices. ¿Sí? Uno entendería que acá habría que hacer una cantidad de cuentas bastante grande, más grande cuanto más filas y columnas tengan estas matrices cuadradas. ¿Sí? Imagínate vos que para una matriz de 20 por 20, si yo desarrollo el determinante por una fila o columna cualquiera, tendría que calcular a lo sumo 20 determinantes de 19 por 19. Y para cada uno de ellos, otros 19 determinantes de 18 por 18. Y así siguiendo. ¿Sí? La cantidad de términos crece en forma de árbol, se va ramificando. Entonces, la estrategia de aplicación para simplificar el cálculo es elegir una fila o columna que tenga la mayor cantidad de ceros posibles. Entonces vos mirás la matriz e inmediatamente le empezás a buscar filas o columnas con muchos ceros. ¿Por qué? Porque si el elemento A sub ik es 0, el término para calcular el determinante correspondiente al cofactor ik se tiene que anular. ¿Sí? Y si se anula, es un determinante menos para calcular. ¿Sí? O sea que tengo un ahorro en cuentas. Apela a la ley del menor esfuerzo. En este caso, la ley del menor esfuerzo en el buen sentido. ¿Sí? Entiendan ustedes que si yo hago demasiadas cuentas, hago muchos cálculos, lo que va a ocurrir es que hay más chances de equivocarme. ¿Sí? Sí, hago demasiadas cuentas. Vamos a ver cómo se procede en el caso de una matriz de 3×3. ¿Sí? En una matriz de 3×3, o sea, vamos a ver muchos ejemplos de 3×3 porque son las matrices ideales, no son ni muy grandes ni muy chicas,
como para desarrollar el tema de determinantes. ¿Sí? En una matriz de 3×3 vos fíjate que, por ejemplo, quiere desarrollar el determinante según la fila 1. Entonces, ¿qué hace? Separa en la columna 1. En la fila 1, columna 1, está el elemento A11. Y el menor, ese que te mencioné hoy, es el determinante de esta submatriz que te quedó acá. ¿Sí? Entonces, el menor 1, 1 es el determinante A22 por A33 menos A32 por A23. Es el determinante de 2 por 2 tal como se calculaba la semana pasada, que lo hemos visto al final de la clase, cómo calcular determinantes de matrices de 2 por 2. Entonces ahí tenés el desarrollo del determinante en este caso. A11 por menos 1 al cuadrado, por eso aparece este signo más, ¿sí? De más 1, por el menor 1, 1, más A12 por menos 1, por el menor 1, 2, más A13 por más 1, por el menor 1, 3. ¿Sí? Entonces, el menor con el signo es lo que se llama el cofactor. ¿Sí? El determinante de menor por el signo que le corresponde en esa matriz de signos que habíamos visto en unas diapositivas anteriores. Entonces, lo que nos queda desarrollado es eso. ¿Sí? Subo un poquitín el aire que me parece que está fresco, ¿no? Muy fresco. Entonces, ahí tienen todo el desarrollo. Sí, esto, a ver cómo era. Si no, ya está, listo, más fácil. Entonces, ahí tenés el desarrollo de la fórmula del determinante en este caso. ¿Sí? Con lo cual, utilizando los signos o distribuyendo correctamente los signos, te queda el primero positivo, segundo negativo, el tercero positivo nuevamente. Va a depender de cómo sean los elementos de la primera fila para que vos, hola, ¿qué tal? Va a depender de los elementos de la primera fila para ver cómo se ven alterados sus valores según la distribución de signos que tenemos allí. ¿Sí? El proceso se repite anidado, es lo que se llama un proceso anidado. Si estuviéramos calculando una matriz de 4×4, cada menor MIJ sería un determinante de 3×3. El cual tendríamos que resolver nuevamente por Sarrus o por cofactores. El método de Sarrus luego lo vamos a ver en un ejemplo, ¿sí? Es una forma práctica de calcular determinantes de 3×3. Pero imagínate, en una matriz de 4×4 tendrías que hacer a lo sumo 4 veces esto que está en pantalla. Por eso ahí uno le encuentra sentido a buscar filas o columnas que tengan muchos ceros y desarrollar el determinante por cofactores allí, ¿sí? Veamos cómo calcular el determinante de esa matriz A. Lo que observo es que acá hay un cero. Entonces, lo ideal sería desarrollar el determinante por la columna 1 o por la fila 2, aprovechándome de que hay un cero. Entonces, este determinante, elegimos la fila o columna con más ceros, en este caso elige la fila 2, elige esa. Repite la misma fórmula del determinante que estaba antes, solo que acá está desarrollado según la fila 2, pero es esencialmente lo mismo. Así que esto arranca con, fíjate vos, 0, 0, este 0 que está acá, por el menos 1 a la 2 más 1.
¿sí? Acordate que al desarrollar por fila 2 arranca con un signo negativo, porque es una fila par. Por la submatriz que te queda de tachar la fila 2 y la columna 1 donde está el 0. ¿Qué me sobrevive? 2, 1, 1 menos 1. El determinante de esa submatriz es el menor 1, 1. ¿Se ve? Entonces, bueno. Luego hace lo propio con el segundo elemento. ¿Sí? Vos ahí tenés un 2 en el segundo elemento. Entonces, ¿cómo te queda en este caso la submatriz a la cual hay que calcularle el determinante? 3, 1 menos 2 menos 1, que es exactamente lo que tenemos acá. Y por último, lo mismo con el término menos 5. Cierra la fila con un número negativo porque es menos 1 a la 2 más 3 y te termina quedando, al tachar la fila 2 y la columna 3, la submatriz 3, 2 y menos 2, 1. Con eso, con todo eso, ya tengo para calcular el determinante por el método de cofactores. Ahí te calcula los cofactores. Acá tenés 0. Bueno, el primero, la ventaja de tener ceros es que algún término se te anula. 3 por menos 1 menos 3, menos menos 2, menos 3 menos, menos 2, a ver, digo bien, menos 3, perdón, menos 3 más 2, disculpen. Menos 3 más 2 me da menos 1. Menos 1 es el valor del menor 2, 2. Y luego tenés 3 por 1, 3, más 4, 7. ¿Sí? 7 por menos 1 sería el valor del cofactor 2, 3. Eso multiplicado por 5, toda esa cuenta te da 33. ¿Sí? 35 menos 2. ¿Se entendió hasta acá? Propiedades del determinante. Esto nos va a resultar interesante para los ejercicios que van a venir y para ver todo el jugo que le podemos sacar a los determinantes. El determinante de una matriz es igual al de su matriz traspuesta. ¿Sí? Si yo a una matriz la traspongo, es decir, transformo sus filas en columnas y viceversa, su determinante no va a cambiar. ¿Sí? Trasponer no altera el determinante. Si ves la matriz que se obtiene multiplicando una columna de A por un escalar K, el determinante de B es K por el determinante de A. ¿Sí? Volvamos al ejemplo anterior, a ver qué me refiero con eso. Vos ponele que ya tenemos que esta matriz tiene determinante 33, ¿sí? Pero ponele que vos te armás una matriz B que sea de esta forma, ¿sí? O sea, agarrás la matriz A, 3, 2, 1, y ponele que a la fila 2 la multiplico por 2. 0, 4, menos 10. Y el resto lo dejo tal cual. Menos 2, 1, menos 1. Ya hemos visto que el cálculo de determinante puede ser engorroso, ¿sí? Largo, pesado. Entonces, si yo cuento con un cálculo previo de determinantes, lo voy a tratar de reutilizar todas las veces que haga falta. Entonces, acá, como la matriz B la obtuve simplemente de multiplicar una fila de A por 2, su valor, bueno, acá me cambió el color y
su valor va a ser 2 veces el determinante de A. ¿Sí? El determinante opera como lo que se denomina un operador multilineal. Si yo tengo un escalar por una fila o columna de la matriz, ese escalar sale para afuera multiplicando al determinante original. ¿Sí? Sin importar. Lo importante es que afecte una sola. ¿Sí? Y que multiplique a todos los elementos de la fila por igual. ¿Sí? No vale acá que multiplique, no sé, al 3 por 2, al 2 por 5 y al 1 por -8. Bueno, no, esa operación no, en principio ni siquiera tiene mucho sentido algebraico. ¿Sí? Estas operaciones que estamos viendo acá nos preparan para ver el proceso de triangulación de Gauss, que no sé si les suena. Creo que era lo que tendrían que haber visto el martes o haber avanzado un poco sobre eso, pero tiene que ver con resolución de sistemas lineales de ecuaciones, ¿sí? Que se usan matrices y se hacen operaciones como esta. Agarrar una fila y multiplicarla por un escalar distinto de cero, por ejemplo. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? Bueno. Si ves el resultado de cambiar el orden de una fila o columna de A, el determinante se ve alterado por un signo. ¿Mm? Es decir, si por ejemplo vos te armás una matriz B que sea la misma matriz A, pero con la fila 1 y la fila 2 intercambiadas de lugar. O con la columna 1 y la columna 3 intercambiadas de lugar. Entonces, vos podés seguir reutilizando el determinante de la matriz original, pero acordate que el determinante de la matriz que obtuviste va a tener una alteración de signo. En general. Eso vale en general. Si A tiene alguna fila o columna de ceros, el determinante te da 0. Obvio, si tuviera toda una fila de ceros o una columna de ceros, la lógica, por ahorro de cuentas, es elegir esa fila o columna para desarrollar el determinante. Si todos los coeficientes son cero, bueno, justamente todos los términos que para desarrollar el determinante me van a terminar dando cero. ¿Sí? Así que, lógicamente, ahí tenemos una matriz cuyo determinante es cero. Si ves el resultado de cambiar el orden de S filas y o columnas, el determinante de B es -1 a la S por el determinante original de A. Vos ponés que tenés una matriz de 3×3 y haces fila 1 intercambiada con fila 2. Luego la nueva fila 2 la intercambiás con la fila 3. Luego la columna 2 la intercambiás con la columna 3. O sea, todas esas permutaciones le van cambiando el signo al determinante de la última matriz que tenías previa a esta que estás alterando. Entonces, ante cada intercambio de filas y de columnas, va pasando de menos a más, de menos a más, de más a menos, etc. ¿Sí? Pero siempre podés usar como base el determinante de la matriz original. Si ves la matriz que resulta de sumar a una fila de A otra multiplicada por un escalar, el determinante no cambia. ¿Sí? Vos ponele en esta que teníamos acá que tu matriz B fuera ahora
Tu matriz B, ponele que fuera 3, 2, 1, 3, 4, menos 4, menos 2, 1, menos 1. Me armé esta matriz mirando la matriz A. ¿Qué ocurrió? ¿Qué cambio hice? O sea, la matriz B se obtiene de tomar la matriz A, solo que a una fila le sumás algún múltiplo de otra fila de la misma matriz. Si vos te fijas acá, yo lo que hice es a la fila 2 le sumé la fila 1. Entonces 3 más 0, 3, 2 más 2, 4, 1 más menos 5, menos 4. Bueno, esta matriz B va a tener el mismo determinante que A, 33. ¿Sí? O sea, esa operación no impacta en el determinante, es gratuita. ¿Sí? Si a vos agarrás una matriz y solamente a una fila le sumás un múltiplo de otra fila, no impacta en el determinante. ¿Mm? A ver, ponele que a vos te dicen lo siguiente, que, por ejemplo, sea C la matriz que obtengo de sumarle a dos veces la fila 3 de A menos 3 veces la fila 1 de A. ¿Sí? O sea, C es la matriz que obtengo de sumarle dos veces, ¿sí? Dos veces fila 3 de a dos veces fila 3 de A, bien digo, menos 3 veces la fila 1 de A. A ver, ¿esto cómo sería? Yo lo que hago es, paso de esta matriz que está acá, haciendo a la fila 3 la escribo como dos veces fila 3 menos 3 veces fila 1. Entonces la matriz C, ¿cómo te va a quedar? Y te va a quedar como la fila 1 no la cambié, la fila 2 tampoco, pero la fila 3 sí. 2 por fila 3, 2 por menos 2, menos 4. Menos 3 por 3, menos 4, menos 9, menos 13. Luego tengo 2 menos 3 por 2, 6, 2 menos 6, menos 4. Y luego tengo 2 por menos 1, menos 2, menos 3, menos 5. Ahí tenés esa matriz C. Me la armé basándome en la matriz A. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir con el determinante de C? El determinante de C va a depender del determinante de A, pero ¿de qué manera? Lo único que me va a importar es que yo a la fila sobre la cual estoy trabajando la multipliqué por una constante. Importa este 2 que yo tengo acá. ¿Por qué? Porque a la fila 3
la multipliqué por una determinada constante no nula. Entonces, eso indica que el determinante de C va a ser 2 veces el determinante de A nuevamente. Este no corta ni pincha porque es un múltiplo de otra fila que estoy sumando. Lo que me importa es en cuánto estoy alterando, por cuánto estoy multiplicando la fila sobre la cual estoy trabajando. ¿Sí? Por eso importa S2. Entonces acá lo que hice es combinar dos de las propiedades del determinante. Dos de las propiedades que fueron las que estuvimos viendo recién. Que es que si multiplicas una fila por una constante, el determinante de la matriz que resulta es el múltiplo del determinante. ¿Sí? Ese múltiplo del determinante. Es esto que te digo acá. Si ves una matriz que se obtiene multiplicando una columna o una fila por un escalar K, el escalar K sale para fuera del determinante. Yo acá lo que había hecho es multiplicar por 2 la fila 3. Bueno, ese 2 tiene que salir del determinante de A. Y a su vez a eso le sumé, sí, eso está en la diapo siguiente, le sumé un múltiplo de otra fila. Bueno, habíamos dicho que eso no impactaba en el determinante. Si A tiene dos o más filas proporcionales, el determinante de A es 0. Usa la palabra proporcionales. En realidad, a lo que se refiere es a que tenga dos filas o columnas linealmente dependientes. Por ejemplo, vos ponele que tenés una matriz A que sea. Yo te digo que esta matriz A tiene determinante 0. ¿Por qué? ¿Por qué esa matriz A tiene determinante 0? Porque tiene dos o más filas proporcionales. ¿Quiénes serían? La primera y la tercera. La primera y la tercera. ¿Qué pasa con la primera y la tercera? Claro, a ver, más o menos. ¿Qué pasa con la primera y la tercera? Yo no omitiría que también intervenga la segunda. ¿Qué es lo que ocurre acá? Si lo mirás bien, vas a notar que, por ejemplo, si yo hago fila 1 más fila 3, eso te da fila 2, ¿estamos de acuerdo? Bueno, ahí tenés una fila que depende linealmente de otras dos filas de la misma matriz. ¿Sí? Entonces, ahí lo que tenemos es dependencia lineal de filas. Cuando eso ocurre, cuando yo una de las filas la puedo escribir como combinación lineal de otras filas de la misma matriz, el determinante siempre tiene que dar 0. Y no solo pasa con las filas, también puede pasar con las columnas. ¿Sí? ¿Se entendió acá? Bien.
hay más propiedades. Si A es regular, retengan ese término, si A es regular, eso es porque el determinante de A es distinto de 0. ¿Sí? Cuando el determinante de una matriz es distinto de 0, la matriz se denomina regular. Y eso implica que el determinante de la inversa, matriz de la cual ya vamos a hablar, el determinante de la inversa es 1 sobre el determinante de A. O sea, medio como que el determinante de la inversa es el inverso del determinante. Pero para que esa cuenta tenga sentido, para poder dividir por el determinante, necesito que sea un número distinto de 0. Entonces, las matrices que tienen determinante distinto de 0 son matrices que en particular nos van a llamar la atención y son las llamadas matrices regulares o inversibles. Por ejemplo, si tenés una matriz de n por n y k es un escalar, el determinante de multiplicar la matriz A por un escalar k es como sacar el escalar k elevado a la n hacia afuera multiplicando. Por eso yo te decía que el determinante es un operador multilineal. Es lineal sobre operaciones en la misma fila o la misma columna. Si vos alterás muchas filas o columnas a la vez, eso en el determinante se va a ver impactado según cuántas columnas fueron alteradas o filas. ¿Sí? Entonces, eso repercute en el determinante fila a fila o columna a columna. El determinante de un producto de matrices es igual al producto de sus determinantes. Acá no importa que el producto sea o no conmutativo, porque en realidad el determinante termina quedando igual. Puede ser que las matrices resultantes que vos obtengas por un lado A por B y por el otro B por A y sean matrices diferentes, pero como se calculan de las mismas matrices, el determinante de las matrices productos va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? Sean B matriz igual que A excepto la fila K y C una matriz nula excepto la fila K, que es la misma que la fila K de B. Bueno, eso es el determinante de A más C igual al determinante de A más el determinante de B. Eso quizás se ve mejor con lo que le pasa a este ejemplo. Vos a la fila 3 de A le sumás, le sumás los términos de otra matriz que es nula salvo en la tercera fila. ¿Sí? Bueno, entonces eso es en la suma de los determinantes de esas dos matrices. Y fíjate cómo están armadas las dos matrices. A es esta y vos acá haces el determinante de una matriz C, una matriz C que se arma, o B mejor dicho, la llaman B acá. La matriz B es aquella que se arma como la matriz A, solo que tiene la fila 3 cambiada por otra. ¿Sí? Perdón, tiene la fila 3 cambiada por otra. Entonces, esto es una propiedad de los determinantes que me imagino que les va a servir para algún ejemplito práctico, específico, donde tengan que utilizar esto. ¿Sí? Sí, para las columnas también, sí. Porque por transposición, buena tu pregunta. Por transposición, los determinantes no se ven alterados. Así que vale también para columnas. Sí, exacto. ¿Alguna duda más? ¿Se entiende hasta ahí?
Acá te proponen esta actividad. Calcular A por B. ¿Sí? Tenés matrices de 2 por 2. ¿Qué podemos concluir sobre la solución obtenida? Bueno, nos invita a hacerlo. Entonces, hagámoslo. A por B. ¿Quién iría acá? ¿Cómo me armo el término 1, 1, el elemento 1, 1 de la matriz producto? ¿Qué tendría que hacer? 2 por C. 2 por 3 más 5 por menos 1. 2 por 3, 6, menos 5, 1. Bien, bueno. Vamos con el que sigue. ¿Cómo obtengo el elemento 1, 2? 2 por menos 5 más 2 por 5. 2 por menos 5. 2 por menos 5 me da menos 10. Y 5 por 2 me da 10. Menos 10 más 10, 0. Perfecto. Hasta acá se entiende, venimos bien. Me paso a la fila 2 de la columna de la, perdón, me paso a la fila 2 de la matriz producto. Eso equivale a operar con la fila 2 de la matriz A. ¿Cómo obtengo el elemento que va aquí? 1 por 3 más 3 por menos 1 da 0. Y luego, ¿quién iría acá? 3 por menos 5 y... No, 1 por menos 5 y 3 por menos 2. Por 2. 1 por menos 5. Menos 5 más 3 por 2, 6. Menos 5 más 6, 1. ¿Estamos de acuerdo con el cálculo? ¿Alguna duda? ¿Qué podemos concluir sobre la solución obtenida? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene de llamativo esa matriz que ves allí? ¿Es diagonal? Sí, perfecto, coincido. ¿Es algo más que diagonal? Ajá. Es la matriz identidad. Bien, bien. Es la matriz identidad. Es la identidad de 2 por 2. ¿Te acordás esa matriz que nosotros habíamos visto la semana pasada? Esas matrices que habíamos visto la semana pasada, que vos multiplicabas por ellas y el resultado no cambiaba, te quedaba igual. Bueno, por ahora esto no nos dice gran cosa. Multipliqué dos matrices, uy, obtuve la identidad. Bueno, por ahora esto no nos dice nada, pero ya vamos a ir viendo que de acá se pueden sacar conclusiones interesantes. Entonces, bien. No, no. Bueno, justamente ese es el tema que sigue. ¿Sí? O sea, esto sirve para definir lo que se llaman las matrices inversas. ¿Cómo sé que el producto de esas dos matrices va a dar el equivalente matricial al 1? Porque he multiplicado dos matrices que son una inversa de la otra. La matriz inversa. Se dice que una matriz cuadrada es inversible si, solo si, existe otra matriz del mismo orden que cumple que A por B es igual a B por A, que nos termina dando la identidad. Como esto fue lo que sucedió en el ejemplo que resolvimos recién, concluimos que B es la inversa de A. Denominamos a la matriz B A a la menos 1. ¿Sí?
El otro día hubo, acá creo que alguien que dijo, bueno, ¿y qué sería dividir por matrices? Algo así dijo. ¿Pero qué sería dividir por matrices? No existe la definición o la operación dividir por una matriz, pero lo que más se acerca a eso es multiplicar por la inversa, que en el fondo uno cuando divide por un escalar lo que hace es multiplicar por el inverso de ese escalar. Cuando dividís por 3 equivale a multiplicar por un tercio. Entonces, en el fondo, uno acá lo puede interpretar de esa misma manera. ¿Mm? Además, la inversión de matrices es otra operación idempotente. ¿Se acuerdan que el otro día yo les había mencionado lo de las operaciones idempotentes en el contexto de la transposición? Si vos transponés una matriz que ya fue transpuesta, volvés a la matriz original. ¿Mm? Bueno, lo mismo pasa con la inversa. Si invierto la inversa, recupero la matriz original. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Cómo? Creo que sí. Creo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, no lo usé hoy, pero creo que andaba. Sí. Propiedades de la matriz inversa. Si A y B son regulares, es decir, inversibles, se cumple. Que, por ejemplo, si yo multiplico a la matriz por un escalar distinto de cero, atención, si multiplico a la matriz por un escalar distinto de cero, entonces la inversa de todo eso equivale a la inversa del escalar por la inversa de la matriz. Esto también lo cumplían las traspuestas. Si vos haces la inversa de A por B, eso es como la inversa de B por la inversa de A. ¿Sí? La inversa de un producto es el producto conmutado de las mismas inversas. Atención que el producto de matrices no es conmutativo, entonces importa el orden en el cual multiplicás. ¿Sí? La traspuesta de la inversa es la inversa de la traspuesta, es decir, trasponer e invertir son operaciones intercambiables. ¿Sí? Si traspones primero y luego calculás la inversa, es lo mismo a primero calcular la inversa y luego trasponer. ¿Sí? Son operaciones que pueden permutar una con la otra. Una forma de hallar la matriz inversa de una matriz original cuadrada es utilizando la llamada matriz adjunta. Consideremos una matriz de orden n. La matriz adjunta de A, denotada de esa forma, es la traspuesta de la matriz de cofactores de A. ¿Te acordás de los cofactores que eran los determinantes del consigno de las submatrices que vos obtenías al tachar una fila y tachar una columna correspondiente a ciertos términos por los que ibas corriendo el desarrollo de la matriz en el método de cofactores de Laplace? Bueno, es justamente eso, ¿sí? Refiere a los mismos cofactores. Entonces, la matriz adjunta es la traspuesta de la matriz de cofactores. Te calculás los determinantes menores, les pones el signo que les corresponde y te dan los cofactores. ¿Y quién vendría a ser la inversa? La inversa sería esta matriz adjunta dividida el determinante de A.
o multiplicado cada elemento por el inverso del determinante de A. Por eso necesitas que el determinante de A sea distinto de 0. ¿Sí? Porque si fuera 0, no podríamos hacer esa operación de dividir por el determinante. ¿Sí? Entonces, fue justamente lo que destaca acá. ¿Sí? Necesito que el determinante sea no nulo. Vamos a ver un ejemplo de 3×3 de cálculo de inversa. ¿Sí? Los cofactores de los 9 elementos de A son, ahí tenés los 3 primeros. Acordate que eran los cofactores. Era justamente, ponele, para el 1, 1, vos lo que tenés es que tachar la fila 1 y la columna 1. ¿Y qué es lo que te queda? El determinante menor, menos 3 por 5, menos 1 por 2. Eso me da menos 17. ¿Por qué es positivo? Porque acordate que eso es menos 1 a la 1 más 1. ¿Se ve? ¿Sí? Es lo mismo que hemos desarrollado hoy con el método de cofactores. Para el 1, 2 lo mismo, solo que ahí tenés que tachar la fila 1, columna 2, y para el 1, 3 tenés que tachar la fila 1, columna 3 y calcular el determinante de la submatriz que te queda. ¿Sí? Siempre respetando los signos, más, menos, más, al tratarse de la primera fila. Con 2,1 hago exactamente lo mismo. Y con 2,1, con la fila 2. Y con la fila 3, otro tanto. ¿Hasta acá se entiende? ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? ¿Sí? Ahí calculé todos los cofactores. Ten en cuenta que para calcular un determinante, vos solo calculás los cofactores de una fila o de una columna. Cofactores en relación a una fila o una columna. Yo acá, para la adjunta, tengo que calcular todos los cofactores posibles, porque mi objetivo es calcular la matriz inversa. Así que debo obtener la traspuesta de matriz de cofactores. Entonces, primero tenés la matriz de cofactores. ¿Sí? Fíjate, menos 17, 4, 6, menos 17, 4, 6 tenías acá. Menos 11, 7, 3, menos 11, 7, 3. 1 menos 2 menos 3, 1 menos 2 menos 3. O sea, es la matriz de cofactores. ¿Quién va a ser la adjunta? La traspuesta de la primera. La traspuesta de la matriz de cofactores. Y ves que ahí la traspuso. Transformó las filas en columnas y viceversa. ¿Se llega a ver? Para hallar la inversa, calculo el determinante de la matriz A y no, o sea, no muestra el cálculo, directamente dice que da menos 15. Te hago una pregunta o les hago una pregunta. Si vos tuvieras que calcular ese determinante por el método de cofactores, ¿qué fila o columna elegirías para desarrollarlo? Columna 1, dijo acá la compañera. ¿Por qué? Bien, buen criterio de elección. Tiene un 0, no tiene números negativos, tiene el 1 y el 2, que son números bajitos, positivos, enteros. ¿Sí? Uno también podría haber elegido la fila 2. La fila 2, el único detalle es que tiene un menos 3. Pero bueno, es un poquito mejor la elección acá de la compañera porque tenés no solo un 0, sino que tenés un 1, con lo cual
el cofactor 1, 1 lo vas a estar multiplicando por 1, así que su valor no va a cambiar. Así que la inversa es la adjunta por 1 sobre el determinante. Y te da eso. Esa forma de presentar la inversa es una forma, si se quiere, elegante, porque, bueno, no te aparecen las fracciones en la matriz. Veo como que si dejas el determinante multiplicado afuera, te evitas de andar escribiendo los coeficientes de la matriz con fracciones. Pero si lo querés dejar escrito como fracciones, podés. Así que ahí nos quedó la inversa. ¿Se entendió hasta acá alguna duda? Veamos otro ejercicio. ¿Para qué valor? Este es un clásico. Atención porque esto suele aparecer en los exámenes. ¿Sí? Suele aparecer en los exámenes. Los problemas con parámetros. ¿Para qué valores de K, entiéndase que K acá es un parámetro, esa matriz admite inversa? ¿Qué se te ocurriría hacer para verificar si una matriz es inversible? ¿Cómo chequeas eso? Muy bien. El determinante me tiene que dar distinto de 0 para que la matriz sea regular. Si la matriz es regular, admite inversa. Vale aclarar que las matrices, eso no me acuerdo si lo habíamos dicho en la clase pasada, creo que no, pero las matrices cuyo determinante, perdón, porque acá esta parte se manda solo, es una parte así que es temporizada. Las matrices cuyo determinante vale 0 se las denomina matrices singulares. Y las que tienen determinante distinto de 0 se las llama regulares. Bueno, una matriz admite inversa cuando su determinante es distinto de 0, como bien dijeron por acá. Y acá usa para el cálculo del determinante la llamada regla de Sarrus. No lo hace por cofactores, lo hace por esta regla. La regla de Sarrus funciona para matrices de 3×3. Y es una estrategia que te permite trabajar el determinante de matrices de 3×3 como si fuera el determinante de una matriz de 2×2. Ahora vamos a ver por qué. Vos lo que haces para no te apures. Vos lo que haces para armarte el determinante de 3×3 es agarrás la matriz A, tal cual como está acá, y le agregás la fila 1 y la fila 2 por debajo de la fila 3. Las volvés a copiar. ¿Sí? No copias toda la matriz, copias solamente las primeras 2 filas. Entonces, ¿qué ocurre? Vos vas a obtener una cuenta que, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se saca? Agarrás la diagonal principal de la matriz y multiplicas todos sus términos. ¿Qué es lo que uno hace en las matrices de 2×2? Multiplico los términos de la diagonal principal. Entonces acá lo que hace Sarrus es 1×2×1, 1×2×1. Resulta que aparece una diagonal principal paralela, que es la que se arma gracias a que yo volví a copiar las primeras 2 filas de A nuevamente debajo de la fila 3. Entonces me aparece una nueva diagonal principal cuyos elementos los multiplico K por 1 por K. Ahí los tenés. Pero hay otra diagonal principal que tiene los elementos 3, 1 y -1
y ahí aparecen multiplicados. Ahí están. Ahora, ¿qué hacías con las matrices de 2 por 2? A el producto de la diagonal principal, vos le restabas el producto de la diagonal secundaria. Entonces tenés en la diagonal secundaria original de la matriz A, 3 por 2 por K, que es lo que está aquí. Todos los productos de las diagonales secundarias yo los resto. Luego tenés otra diagonal secundaria que me da 1 por menos 1, también lo resto. Y luego hay otra diagonal secundaria, K por 1, también lo resto. Cuando hago todas las cuentitas me queda una ecuación cuadrática. ¿Sí? Fíjate que acá pido que sea distinto de 0 para que la matriz A sea inversible. Entonces necesito que el determinante sea distinto de 0. Así que juntando los términos, simplificando lo que haya que simplificar, se obtiene que los valores de K son las raíces de esa cuadrática que está allí, que son 0 y 7. Para esos dos valores, la matriz no va a ser inversible, porque te anulan el determinante. Entonces, la matriz A admite inversa para cualquier valor de K distinto de 0 y distinto de 7. ¿Se entendió hasta acá? ¿Duda? ¿Comentario? Bastante enrevesado, profe. Ahí estoy anotándolo, Pues pero ahora es cuestión de practicar. Hay que ponerlo en la práctica. ¿Sí? Esto de la regla de Sarrus, a ver, si no la querés utilizar, por lo general, cuando la gente le capta la onda a la regla de Sarrus, la prefieren por sobre el método de cofactores. Solo sirve para 3×3. ¿Sí? O sea, el método de cofactores es más robusto. Si querés calcular el determinante de una matriz de 1000 por 1000, funciona cofactores. Claro que, a ver, si vos tenés que calcular el determinante de una matriz grande por cofactores, vos podrías, como es un cálculo anidado, vos podrías calcular todo por cofactores hasta llegar al punto en que te tocan determinantes de 3×3 y ahí haces arroz. ¿Sí? Por ejemplo, en el cálculo de una matriz de 4×4, vos vas a tener 4 determinantes menores de 3×3. Bueno, cada uno de esos menores los podés sacar por sarros. ¿Sí? Por acá preguntan si alguien tiene el link para dar el presente de hoy. El presente del día de la fecha aparece con la fecha del jueves pasado, 9 de octubre. ¿Con fecha 16 o con fecha 9? Con fecha 9, den el presente aunque diga fecha 9. Den el presente igual. ¿Sí? Bien. Profe, Actividad. Determinar si es que existe la matriz inversa de A. ¿Cómo hacíamos para determinar si existe la inversa? Si el determinante no es 0, es decir, si la matriz no es singular, si es regular. Entonces, bueno, vos acá podés hacer, en este caso, el determinante de A es 2 por 1 menos 3 por 4. 14. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría la matriz de cofactores de A? La matriz de cofactores va a tener más, menos, menos, más. Pero bueno, ¿esos quiénes serían?
Al tratarse de una matriz de 2 por 2, los determinantes menores son simplemente escalares. Entonces, ¿quién iría en el lugar 1, 1? El cofactor 1, 1 sería el más 1 este, porque sería el determinante de una matriz de 1 por 1 cuyo único elemento es el 1. Es eso mismo. ¿Sí? Luego vamos a tener que calcular el cofactor 1, 2. Ese va con un signo menos. El 1, 2 va a tener al 3. ¿Se ve? Luego acá vas a tener para el 2, 1, ¿quién iría? Y para el 2, 1 tengo que observar el menor correspondiente a el 2, 1, que es menos menos 4. Y por último, cuando yo hago el cofactor correspondiente al 2, 2, tengo que tachar así, así, y acá va a ir un 2. Con lo cual la matriz de cofactores te da 1, menos 3, 4, 2. Así que la adjunta es la traspuesta de esa. O sea, te da el 1, 4, menos 3, 2. Así que la inversa, vamos a escribirla por acá, la inversa debiera ser 1 sobre 14 por la adjunta. 1, 4, menos 3, 2. ¿Se entendió? Están 2 por 2, entonces los determinantes menores son escalares. ¿Sí? Son determinantes que se calculan sobre escalares, así que son ellos mismos. Y es justamente lo que aparece aquí. ¿Sí? Bueno, está bien, acá porque hizo simplificación. Acá sí puso el 1/14 adentro de la matriz y te aparece 1/14 menos 3/14 en la columna 1 y 2 séptimos, que es 4/14 en la columna 2. Y un séptimo que es 2/14. ¿Se entendió el ejercicio? Siempre se repiten, a ver, acá. Siempre se repiten las dos filas, o es donde están los... no, no, no. Siempre se repiten las primeras dos filas. No entendía que era justo la pregunta de Sarrus. La técnica de Sarrus es esa. Haces fila 1, fila 2, fila 3, fila 1, fila 2. Siempre es así, sea como sea la matriz de 3 por 3. Tenga los parámetros donde los tenga los ceros donde los tenga, siempre es así. Nunca cambia. ¿Sí? Y la regla de Sarrus se calcula de esa forma. Bien. En la regla de Sarrus, abajo de la matriz se ponen solo las... no, bueno, ya lo respondí eso. Según entendí, se copian siempre la primera y segunda fila tal cual están. Eso es correcto, ¿sí? Así que bueno, están ahí con Sarrus. Muy bien, bueno. Entonces creo que acá hay un ejemplo más, si no me equivoco. Me parece que de 3 por 3. Los problemas estos con parámetros son una fija en los exámenes. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Justamente acá una matriz B.
Si tuvieras que desarrollar el determinante de B para saber si es inversible, ¿qué fila o filas o columnas elegirías? La primera fila tiene un 2, un -1 y un 0. ¿Sí? También uno podría elegir la columna 3, ¿sí? Pero bueno, entre un -1 y un -6 elijo el -1. ¿Sí? Y directamente calculó la inversa. Hacete una idea que es muy parecido al ejemplo con la matriz adjunta que vimos antes. Hay otra forma de calcular inversas que es apelando a la técnica de o método de Gauss para triangular matrices, lo que se llama el método de Gauss-Jordan, ¿sí? Para obtener una matriz diagonal mediante operaciones de filas, que estas operaciones de filas son las que hemos estado viendo hace un rato. A una fila, multiplicarla por una constante distinta de 0, a una fila, sumarle un múltiplo de otra fila, a dos filas, intercambiarlas entre ellas. Todas esas operaciones corresponden al método de Gauss para resolver sistemas lineales y también sirve ese método para calcular inversas. ¿Sí? Es una alternativa a esto del método de la matriz adjunta. ¿Eh? Eso sospecho que lo verán la semana que viene. Y acá se terminó las diapositivas. ¿Sí? Hasta acá llegó mi amor. ¿Sí? ¿Se tiene la función de compartir pantallas? Bueno, sí, parece que se detuvo, sí, efectivamente, abruptamente. Consultas, comentarios por el chat, alguna consulta, algún comentario. Muy bien.